Hola, buenos días. Vamos a platicar un poquito de lo que trata el capítulo 5, es decir, a dar los fundamentos para que pasemos después a las secciones de resolver problemas. Bien, yo considero que el capítulo 5 es ingenierilmente hablando, es uno de los más importantes porque en una planta de proceso o en cualquier industria la mayoría de los equipos y dispositivos que están ahí pues son sistemas o se pueden considerar sistemas abiertos. Si hablamos de una bomba, de un compresor, de una turbina, de una válvula, de las toberas que regularmente no se ven físicamente pero pues están ahí en los dispositivos, en fin, eh, es un sistema abierto, recordemos, porque entra y sale energía y masa. Esa es la aportación ahora con respecto al capítulo 4. Capítulo 4 podríamos tener interacciones de trabajo y calor, pero no debía haber interacciones de masa. Y aquí en el sistema, en el capítulo 5, esa es la diferencia, ¿no? Que tenemos interacciones de masa. Entonces, vamos a hacerle un poquito de zoom acá para que veamos los objetivos. Bien, entonces, okay, veamos. Ahí está. Aquí los objetivos para el capítulo 5, como marca aquí, dice en el capítulo 5 los objetivos son desarrollar el principio de conservación de la masa, aplicar el principio de conservación de la masa a varios sistemas que incluyen volúmenes de control. Volúmenes de control no es otra cosa que sistemas abiertos prácticamente, ¿no? De flujo estacionario y no estacionario, de flujo en la que no cambian las propiedades de los sistemas y en los que sí cambian, como dice aquí. Es decir, cuando nosotros evaluamos termodinámicamente un dispositivo o un equipo y nosotros hacemos como que en ese momento ya no cambian sus propiedades de temperatura, de presión y por lo tanto tampoco de entalpía, entropía, energía interna y todos ellos, ¿no? Entonces esa es la situación con esto de flujo estacionario y sus propiedades ya no cambian con respecto al tiempo. Muy bien. Y bueno, nuevamente vamos a volver a aplicar la primera ley de la termodinámica, pero a volúmenes de control o mejor dicho a sistemas abiertos. Identificar la energía que lleva un flujo de fluido que cruza una superficie de control como la suma de energía interna, trabajo de flujo, energía cinética y potencial del fluido y relacionar la combinación de la energía interna y el trabajo de flujo con la propiedad de entalpía. Prácticamente es todo lo que vimos en el capítulo 4, pero ahora hacia sistemas abiertos, resolver problemas de balance de energía con dispositivos comunes de flujo estacionario como toberas, compresores, turbinas, válvulas de estrangulamiento, mezcladores, calentadores, ven ustedes, intercambiadores de calor. No, hombre, pues todo lo que encuentras en una industria prácticamente. Aplicar el balance de energía a procesos de flujo no estacionario con particular énfasis en el proceso de flujo uniforme como el modelo encontrado comúnmente para los procesos de carga y descarga. Bien, entonces vamos a empezar con la explicación. Hay algo que nosotros decimos cuando hablamos de energía: la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, ya no lo sabemos de memoria. Pero también sucede lo mismo con la conservación de la masa, ¿sí? La masa prácticamente no la puedes desaparecer, ¿sí? Hay estudios más profundos, ¿no? Donde puede haber una pequeña variación de la masa,
¿sí? Convertida totalmente en energía. Pero bueno, para lo que vamos a ver aquí en este capítulo 5 y en termodinámica, nosotros nos casamos con esto de conservación de la masa, ¿sí? La masa no la podemos destruir. Lo que entra de masa por un lado debe de salir por otro lado. Y si hay una reacción química donde tengamos nuevos productos con respecto a la entrada, bueno, sumas los nuevos productos, pero finalmente en masa debe haber una igualdad, la entrada con la salida. Ok. Y bien, esto de flujo másico y flujo volumétrico ya lo hemos estado más que platicando, lo hemos estado aplicando para resolver problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el flujo másico? Bueno, pues es o cómo se obtiene, digamos, se obtiene por la multiplicación de la densidad que está aquí por la velocidad por el área. Pero esta ecuación es de manera infinitesimal. Es para tomar en cuenta las aportaciones desde la más pequeña, ¿sí?, que pudiera haber, hasta que la hacemos de manera global o local, ¿sí?, donde ya no existen estas derivadas. Bien, si nosotros finalmente hablamos ya de un circuito o de un proceso más grande, entonces llegaríamos o pasamos por las etapas de integración de cada una de las aportaciones de ese flujo másico hasta llegar a tener una ecuación general que es esta que está acá. ¿Okay? Entonces aquí está flujo másico. Ahora sí, vean ustedes, flujo másico es la densidad del fluido, por la velocidad promedio por donde circula el fluido, por el área transversal por donde va a pasar ese fluido. Vamos a ver un ejemplo de esto que les estoy diciendo con respecto a lo que es la velocidad promedio. Este dibujito que vemos aquí prácticamente se le conoce como un perfil de velocidades, ¿sí? Y como podrán darse cuenta, es un perfil de velocidades parabólico. Al ser parabólico me está diciendo que corresponde a un tipo de fluido que se denomina un fluido ordenado. Ordenado porque se mueve de manera ordenada, de manera laminar, y por lo tanto su perfil de velocidades es así, parabólico. Entonces, esto es una tubería, ¿no? Y lo que tenemos aquí es que parto desde velocidades 0 hasta velocidades máxima. Entonces, cuando yo quiero calcular el flujo másico, pues ¿qué velocidad tomo? Y lo que debo de hacer es tener u obtener la velocidad promedio, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los problemas de este libro ya nos proporcionan una velocidad promedio, ¿sí? Y esa velocidad promedio pues prácticamente viene de lo que es la integración, aquí está, de lo que es la integración de cada una de esas aportaciones de velocidades. Aquí está. Que pasan a través de esa área transversal. Ok. Entonces, ¿cuál sería el área transversal de una tubería? Pues si suponemos que, por ejemplo, este es una tubería
Entonces el área transversal que vemos ahí es un círculo, ¿sí? Ese sería el área transversal. Y en las paredes el fluido tiene velocidad cero por algo que conocemos como principio de no deslizamiento. Principio de no deslizamiento. Es decir, el fluido en las paredes se frena. Por lo tanto, voy a tener velocidad igual a cero. Aquí está. Ahí está. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, finalmente, este perfil de velocidades únicamente obedece a un fluido viscoso que se mueve por capas, que se mueve lentamente, que se mueve de forma laminar. Si nosotros tuviéramos un fluido con grandes velocidades o un fluido caótico, el perfil de velocidades ya no es así. El perfil de velocidades parte igual, pero entonces empieza a haber como un zigzagueo aquí y no tiene una forma definida. Por lo tanto, ese perfil de velocidad corresponde a lo que es un fluido turbulento, ¿sí? Entonces es común en fluidos a altas velocidades y es muy difícil obtener su velocidad promedio. Sin embargo, en temas más enfocado a lo que es mecánica de fluidos, ahí sí podemos obtener a través de ecuaciones que no son ecuaciones sencillas, ya entran ecuaciones diferenciales porque el fluido se mueve caóticamente en sus tres dimensiones. Pero bueno, no es lo que vamos a ver ahorita en este curso de termodinámica. Pero solo quería mencionarle de la diferencia entre un fluido laminar y un fluido turbulento. Y bueno, luego pasamos a lo que es flujo volumétrico. El flujo volumétrico ya nosotros lo hemos estado trabajando también. En fluidos o en mecánica de fluidos, al flujo volumétrico se le conoce como gasto y las unidades son metros cúbicos por segundo, como está aquí. Ahí está. Y no es otra cosa que la velocidad por el área transversal. ¿Ok? Entonces, el fluido volumétrico pues tiene una relación con el flujo másico de esta manera. Esta ecuación la hemos venido trabajando ya a lo largo de todo el curso, así que ya están familiarizados con ella. Vean ustedes, flujo volumétrico es igual a la densidad, flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico, o bien flujo másico es igual al flujo volumétrico entre volumen específico, o despejo de aquí el flujo volumétrico para que quede en función de la masa dividida entre la densidad, o bien de acá flujo volumétrico sería igual a la masa por el volumen específico. Y es importante que sigamos teniendo en nuestro formulario, en nuestro cuaderno esta ecuación, porque nos va a ser de muchísima utilidad para resolver los problemas, porque a veces no nos dan directamente el flujo másico, sino que nos dan flujo volumétrico y nosotros calculamos densidad, o tenemos que calcular un volumen específico para obtener el flujo másico a través del flujo volumétrico. Entonces sí es importante que tomen en cuenta esta ecuación, ¿vale? Bien, vamos a vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el principio de conservación de la masa. Bien, aquí lo que tenemos básicamente es que lo mismo que hacíamos con la energía. Dice que lo que entra es igual a lo que sale, y si no sale todo es que algo se quedó en el proceso. Ok, de todos los dispositivos que mencionamos, como toberas, bomba, compresores, válvulas, no tienen
su función no es guardar fluido, retener un fluido. Su función es que lo que entra sale inmediatamente, ¿sí? Entonces, esa es la razón, ¿no? O sea, lo importante para la mayoría de los dispositivos que vamos a simular o a trabajar es que lo que entra es igual a lo que sale. Pero cuando no es así, por ejemplo, entraron a esta bañera, no sé, como dice ahí, 50 kilogramos de agua y está saliendo 30, entonces quiere decir que algo se está quedando ahí, ¿no? Pero pues rara vez vamos a trabajar con una bañera en una industria, ¿no? Entonces no es tan común este tipo de situaciones. Por lo regular lo que entra es igual a lo que sale. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí la ecuación nada más. Es lo que entra menos lo que sale es igual a una delta de masa en el volumen de control, lo que haya quedado. Si es que quedó algo, y si no, pues simplemente la entrada tiene que ser igual a la salida. Fíjense que cuando ya estamos prácticamente en la industria, en el trabajo, no hay forma de muchas veces de validar el flujo másico que está circulando, pero entonces ahí cuando nos ayudamos de dispositivos que tomen esa medida y nos las manden a una pantalla y así poder seguir todo el proceso que realmente esté trabajando para lo que fue diseñado, porque los procesos prácticamente si tú varías el flujo másico, la presión o la temperatura de lo que fueron diseñados, pues vas a tener ya puedes tener problemas. Entonces para eso es que se instalan cuando ya se está haciendo lo que es la ingeniería, se instalan medidores de temperatura, medidores de presión, medidores de flujo, ¿sí? Entonces aquí vamos a recordar algo que seguramente vieron ustedes en la secundaria, y es que decíamos, ¿cómo puedo yo saber cuánto flujo está pasando por esa tubería o esa manguera? Y entonces lo que hacíamos era en una cubeta de 10 litros llenábamos, por ejemplo, esa cubeta y medíamos el tiempo, y entonces de esa manera sabíamos el flujo volumétrico, cuántos litros por minutos o segundos estaba pasando por ahí. Y entonces recordemos que el flujo másico tiene relación con el flujo volumétrico, y de ahí podríamos obtener esto, el flujo másico precisamente, ¿vale? Entonces aquí hay una figurita que nos ejemplifica en un sistema abierto o volumen de control. Tenemos dos entradas y una salida. En una entrada hay 2 kilos por segundo de flujo másico, en el otro 3, y por lo tanto, si no hay acumulación dentro del sistema, la salida pues es la suma de las dos, 5 kilogramos por segundo. Así de simple, así de sencillo es trabajar con la conservación o balance de flujo másico. Balance de flujo másico, ¿vale? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Esto es muy importante, súper importante. A ver, dice: caso especial para flujo incompresible. Ok. Bien. Aquí tiene que ver una ecuación. Déjenme ver. Aquí está. Esta ecuación. Vamos a darle un poquito de zoom. Dice: el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 y es igual a ρ, velocidad promedio 1 por el área transversal 1, y esto es igual a la densidad 2 por el
flujo promedio o la velocidad promedio 2 por el área transversal 2 por donde circula el fluido. Y luego nos dice, hay un caso especial para flujo incompresible. ¿Qué es el flujo incompresible, muchachos? Son simplemente, como dice aquí, la mayoría de los líquidos, o los líquidos, ¿no? Los líquidos son los fluidos incompresibles. ¿Y por qué se va a ver alterada esta ecuación? Pues para un fluido incompresible la densidad sigue siendo la misma, ¿sí? Y entonces esta ecuación de conservación de la masa se convierte en conservación del flujo volumétrico o gasto. ¿Por qué? Porque las densidades, al ser la misma a la entrada y la salida, simplemente me va a quedar velocidad diaria de un lado y velocidad diaria del otro lado, y eso es la definición de flujo volumétrico. Ahí está. Para flujo incompresible estacionario, lo que nos va a quedar es la ecuación de flujo volumétrico. Entonces, cuando maneje yo cualquier fluido que no sea incompresible, se cumple esto. Pero cuando es fluido incompresible como los líquidos, simplemente me va a quedar este flujo volumétrico a la entrada es igual a flujo volumétrico a la salida. Pero abusados, porque los flujos volumétricos no siempre van a ser igual, no siempre van a ser iguales. Y aquí lo tengo, eso es. Dice, es necesario tener siempre presente que no existe un principio de conservación del volumen. Por lo tanto, los flujos volumétricos entran y salen del dispositivo de flujo estacionario, que entran y salen de un dispositivo de flujo estacionario, pueden ser diferentes, abusados, pueden ser diferentes. Y aquí viene la explicación. Dice, el flujo volumétrico en la salida de un compresor de aire es mucho menor que el de entrada, aunque el flujo másico de aire por el compresor sea constante. Sí, porque cambia el volumen, muchachos. Entonces, para otros fluidos que no sean los líquidos, el flujo volumétrico de la entrada no siempre es el flujo volumétrico de la salida. Se cumple para fluidos incompresibles. Bien, entonces con esto pues ya pasamos, ya dimos los fundamentos y vamos a pasar a la solución de problemas en el próximo video. Saludos.